¿Qué tal, señores? En esta ocasión les traemos un video más de crítica, controversia, opiniones y análisis en el hobby. En esta ocasión vamos a entrar un poco al tema de las reglas. Vamos a analizar 10 de las mecánicas de juego más innovadoras, memorables y que rompieron el cascarón. Acompáñenos. Desde la innovación de los primeros juegos de simuladores de guerra, juegos de rol y ahora juegos de miniaturas en combate ya sea escaramuza o a gran escala, ha habido algunas mecánicas de juego que han sido verdaderamente innovadoras y han cimentado lo que ahora tenemos en la mesa. Hace unos días nos sentamos a platicar sobre estas mecánicas y enumeramos aquellas que han sido más memorables para nosotros. Naturalmente puede haber muchas más que se quedaron ya perdidas y olvidadas en el tiempo, o bien nunca las conocimos, desafortunadamente, pero para eso estamos aquí en comunidad. Ustedes nos pueden ayudar a recordar esas mecánicas y ayudarnos también a ponerlas en la lista. A final de cuentas, la lista que sacamos era de más de 30 mecánicas muy interesantes, pero decidimos resumirla en las 10 que han dejado más huella. Comenzando y enumerando de 10 a la 1, hemos decidido acomodarlas de la menos fascinante a la más fascinante. Comencemos entonces. Número 10. Fatiga. Este tipo de mecánicas la hemos visto en juegos como Conan, en el cual tú puedes hacer innumerables acciones y naturalmente no hay problema, vas acumulando un desgaste que después te tomará tiempo a alcanzar otra vez la vitalidad que tenías al principio. Juegos de escaramuza como Arena Rex o Arena Rex, el rey de la arena. También juegos como Battletech, que utilizaba el calentamiento de sus mechs, utilizabas una gran carga de munición, cañones láser, lanzamisiles y el vehículo, el mech, se iba sobrecalentando hasta que llegaba un momento en el que se apagaba o bien tenías que darle órdenes de enfriamiento. Otros juegos como Blood and Plunder, que es a final de cuentas un juego de piratas, también maneja estos efectos de fatiga, y también algunos de superhéroes como HeroClix, por ejemplo, maneja también los efectos de daño por exceso de órdenes y fatiga. A final de cuentas, nuestro premio por las mejores reglas de fatiga se lo lleva Conan de Monolith Games. La mecánica del juego va alrededor precisamente de este concepto básico de fatiga. Número 9. Deck Building. Armado de decks, armados de mazos de cartas. Algunos juegos de miniatura mucho más recientes han incorporado estas reglas de tarjetas, incorporándolas a las mecánicas del juego para resolver varias cosas. Particularmente estamos hablando de tarjetas de estrategia o tarjetas de habilidades que las puedes jugar en determinado momento del juego para definir alguna acción importante y completamente inesperada. Podrías incluso estar jugando con la mente de tu oponente, haciendo que él suponga tal vez tiene esa tarjeta, pero si la utiliza en este momento va a echar a perder todos mis planes, como puede ser en el juego de A Song of Ice and Fire, Juego de Tronos, publicado por Cool Mini or Not, o bien lo hemos visto en juegos de Games Workshop como Warhammer Underworlds, que es un juego de miniaturas de escaramuzas que a final de cuentas involucra eso, tableros tácticos más pequeños y el uso de tarjetas tácticas, que prácticamente es la mecánica principal en la cual giran todas las habilidades especiales de tus miniaturas. Esta mecánica es un poco arriesgada y a veces suele sacarte del ambiente de guerra para llevar o convertir tu experiencia de juego en algo mucho más impredecible, una mezcla entre póker y ajedrez. Nuestro ganador en esta categoría es sin lugar a dudas Warhammer Underworlds, que incorpora bastante bien esta mecánica de tarjetas. La siguiente mecánica de juego, blips de enemigos. Suele pasar en algunos juegos de miniaturas, del otro lado de la puerta no sabes exactamente cuántos enemigos hay, solamente sabes que hay enemigos porque un marcador te lo indica así. Pero al voltear el marcador te das cuenta que se trata de 10 de estos monstruos, o a lo mejor nada más uno, o quizá era un sobreviviente. Este tipo de juegos los podemos ver muy comúnmente en juegos de solitario, que se pueden jugar en solitario, o bien múltiples jugadores todos en grupo peleando contra una sola inteligencia artificial, por así decirlo. Lo vemos en juegos como Space Hulk, por ejemplo, de Games Workshop, en el cual un grupo de marinos espaciales, llámese Terminators, están infiltrados en una de estas estructuras, naves abandonadas en el espacio que están llenas de tiránidos, Genestealers. También vemos esta mecánica en el juego de miniaturas de Aliens, recientemente lanzado, en el cual también tienes blips o marcadores de movimiento de los aliens
y nada más pueden ser desenmascarados o volteados para ver qué tipo de miniaturas son en cuanto tienes línea de vista con estos marcadores. Una mecánica que debería estar más en uso en algunos de los juegos de miniaturas en los que hay un tercer enemigo, por así decirlo. Puede haber partidas de 2 ejércitos con algunos de estos marcadores que todavía no revelan sus posiciones. El juego de Warhammer 40.000 los ha incorporado en las reglas de Genestealer Cults, precisamente basados en esta mecánica de Space Hulk. Pero no es la única manifestación de esta regla que ha lanzado Games Workshop, también los utilizó en sus reglas especiales para Apocalypse de Warhammer 40.000 quinta edición. En esta versión del juego, cada jugador designa a sus destacamentos para que reciban cierto tipo de órdenes y naturalmente las hacen en secreto, con un blip de marcador. Las órdenes pueden ser de movimiento, de asalto o de disparos incluso. Esto se hace en secreto para que tu oponente nunca sepa exactamente qué va a hacer el otro grupo antes de que pueda acomodar sus propias órdenes. Por ejemplo, alguien que juega Tiránidos es muy evidente que la orden que reciba un grupo de Genestealers sea el de moverse adelante a ejecutar una carga. Y esto le deja varias posibilidades a su contrincante que tenga un destacamento enfrente de decidir, ok, voy a intentar disparar y activar a mis unidades antes de que sean alcanzados por la carga, tratando de eliminar el mayor número de Genestealers antes de que lleguen. O segunda opción, voy a intentar replegarme y dejarlos expuestos, porque seguramente me van a intentar asaltar, para que los destacamentos adyacentes intenten disparos contra esa unidad. De esa manera, los dos están apostándole a una acción que va a ejecutar su contrincante. El ganador, naturalmente, en esta categoría para nosotros es Warhammer 40.000 Apocalypse. La siguiente mecánica de juego, reacción. Prácticamente todos los juegos actuales tienen alguna forma de que tus miniaturas puedan reaccionar ante una amenaza. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Star Wars Legion, lo estamos viendo en Bolt Action, por ejemplo, con su mecánica de órdenes de emboscada, y lo tenemos en juegos como Infinity, en el cual cada miniatura puede reaccionar a línea de vista de algún enemigo que esté ejecutando sus acciones prácticamente enfrente de él. Juegos de miniaturas como Necromunda o Kill Teams de Games Workshop tienen también mecánicas de juego que responden a este tipo de acciones de emboscada o Overwatch. Algunos años atrás, el juego de miniaturas de AT-43, Confrontation, tenían mecánicas de juego también para este tipo de cosas, Overwatch. Y se las heredaron a Dust 1947 en sus primeras reglas de Dust Warfare y Dust Tactics. Actualmente también una activación de una unidad enemiga a cierta distancia puede provocar un Overwatch en unidades que no se hayan activado todavía. Pero definitivamente el premio se lo lleva Infinity. Publicado por Corvus Belli, tiene intrínsecas en sus reglas precisamente la mecánica de siempre es tu turno. No importa que esté haciendo tu contrincante, siempre puedes activar una de tus unidades en respuesta a alguna acción que pueda hacer si se cruza en tu línea de vista. La siguiente mecánica, efectos de clima. La mayoría de los juegos contempla alguna característica que tenga que ver con la resolución del clima. Por ejemplo, Warhammer 40.000 tiene una tabla de efectos en la cual, dependiendo de la situación atmosférica, hay ciertas posibilidades de daño o situaciones que afecten la visibilidad. Esto lo vemos también en juegos como Bolt Action, Age of Sigmar o Middle Earth, por ejemplo, juego del Señor de los Anillos. Sin embargo, nadie lo lleva más en efecto a la mesa que Black Seas. Este juego de combate naval en las guerras napoleónicas, publicado por Warlord Games, incorpora perfectamente las reglas de movimiento y daños que puede sufrir en base a la dirección del viento y la dirección de los navíos en relación al viento. Es parte de sus mecánicas básicas de diseño y el juego te ofrece dos versiones para jugar estas reglas, las básicas, las sencillas, y las avanzadas. Ambas tienen cierta complejidad, naturalmente las avanzadas son un poco más realistas. Número 5. Obstáculos y cobertura. Todos los juegos de miniaturas tienen alguna mecánica que representa los efectos de cobertura y obstáculos que puede haber en el camino entre dos unidades o dos fuerzas que se están enfrentando. Algunos lo solucionan con penalidades al momento de disparar, otros les dan una salvación a las unidades, como podemos ver en los juegos de Warhammer 40.000, por ejemplo, o Age of Sigmar. Y en otros juegos como Star Wars Legion, simple y sencillamente ignoras un determinado número de impactos o de hits dependiendo de la cobertura.
Pero hasta ahora el único juego que hemos visto que realmente rompió el cascarón con su mecánica de juego y de una manera muy sencilla y simple es el juego de Middle-earth, El Señor de los Anillos, publicado por Games Workshop. Y la mecánica es muy sencilla, tiene mucha lógica y a final de cuentas es parte emocionante del juego. Al momento de que decides disparar una flecha a un contrincante y sabes que se te atraviesan dos árboles en el camino, tienes que tirar por cada uno de esos árboles en su trayectoria la flecha para ver si la flecha no termina incrustada en alguno de esos troncos. Es una mecánica de probabilidad, pero ambos jugadores están literalmente comiéndose las uñas hasta el momento en el que la flecha quede ya sea atorada o bien impacte a su legítimo dueño. Número 4. Daño. Todos los juegos trabajan de alguna u otra manera con el contabilizar los niveles de daño. Algunas miniaturas resisten más puntos de daño y la mecánica de puntos de daño es muy efectiva. La mayoría de los juegos lo manejan así: Necromunda, Warhammer 40.000, Age of Sigmar, Star Wars Legion. Hay otros juegos que toman esta mecánica y la modifican todavía a otro nivel, como por ejemplo Apocalypse de Warhammer 40.000, que también acumula todo el daño posible cada una de estas unidades, hasta que al final de cada ronda se ve si el daño fue suficiente para eliminar una unidad. Y a veces jugadores le apostaron todo el poder de fuego a esa unidad, gastando todas sus municiones para garantizar, o cuando menos ellos creen, que esa unidad será eliminada, y al final se dan cuenta de que no, mucho de ese daño fue afortunadamente salvado por el oponente. En casi todos estos juegos los daños se aplican con marcadores que nos dejan ver cuántos puntos de vida le quedan a cada una de estas miniaturas. Los que rompieron definitivamente el cascarón con este concepto fueron Mage Knight, HeroClix, MechWarrior, todo lo que WizKids lanzó con diales y clics, que no nada más iban acumulando daños cada una de estas miniaturas, sino que además sus habilidades iban decreciendo o en algunos casos incrementaban. A mayor daño se hacían más fuertes. Una interesante mecánica que innovaron estos muchachos y después modificaron otras compañías y perfeccionaron en cierta forma en juegos como por ejemplo Lord of the Rings con su juego de miniaturas coleccionables, que salió casi a la par del primer juego de HeroClix que lanzó WizKids. Para nosotros el premio se lo lleva MechWarrior, también de WizKids, con sus múltiples diales de control de daño y de calentamiento. La siguiente mecánica, número 3, resolución de acciones. Y en esto entramos en un gran número de juegos que utilizan dados para resolver las acciones de cada una de sus miniaturas. Juegos como Song of Ice and Fire, que tiran dados de 6, al igual que Warhammer 40.000. Juegos como Infinity, que tiran dados de 20. O bien, juegos como Dust Tactics, Dust 1947 o Star Wars Legion, que utilizan dados customizados que nada más tienen símbolos y te ayudan a resolver rápidamente y visualmente los efectos de tus tiradas. ¿Fueron exitosos? ¿Qué tanto fueron exitosos? ¿Daños críticos? Etcétera. Mecánicas que a final de cuentas funcionan en base a dados. Sin embargo, ha habido algunos juegos a lo largo de la historia que se han atrevido a romper el molde y resolver las acciones de otra forma. Por ejemplo, con marcadores en un costal lleno de estos marcadores y tomas uno de estos y ves qué efectos tuvo tu acción. Juegos como por ejemplo Wings of War o Wings of Glory, que no necesitan dados. Resuelves las acciones inmediatamente tomando estos marcadores en secreto cuando tienes a un enemigo encañonado justo al frente de tu avión. O juegos como Malifaux, que utilizan decks de cartas normales de póker para resolver los duelos y confrontaciones entre ambas unidades. Para nosotros, el ganador en esta categoría es Malifaux, por atreverse a utilizar un deck de cartas normales, dos jugadores que están apostándole a la carta que tienen en la mano, sabiendo que el contrario en cualquier momento se puede quedar sin cartas interesantes que poder jugar. El juego consiste en esa manipulación mental de tratar de hacer creer a tu oponente que tienes las mejores cartas y hacer que el otro gaste sus cartas más fuertes, haciéndolo caer en ciertas trampas o manipulación, sabiendo que tienes un as bajo la manga. Número 2. Efectos de área. Todos los juegos de miniatura manejan de alguna forma u otra alguna regla especial que tiene que ver con áreas. Por ejemplo, Warhammer 40.000 en sus reglas más recientes tiene la regla de Blast. Una vez que impactas con una de estas armas a una unidad enemiga,
se genera un cierto número mínimo de daños que va a sufrir esa unidad enemiga. Otros juegos tienen, por ejemplo, marcadores de área o templates para poder marcar esas superficies afectadas, ya sea por lanzallamas, por ejemplo, o bien áreas circulares, como los manejan juegos como War Machine y Hordas. También Infinity maneja este tipo de templates, y juegos como Warhammer 40.000 lo solía hacer tiempo atrás, Warhammer Fantasy, y otros juegos como Dust y también Bolt Action. Ciertamente se presta para ciertas discrepancias y diferencias de opinión en la mesa entre ambos jugadores cuando creen que una miniatura no está bajo el área completamente y por lo tanto no debe ser afectada, y esto obligaron a compañías como Games Workshop a quitarlos de sus reglas ahora más simplificadas, entre comillas, como para Warhammer 40.000. Sin embargo, para nosotros, el juego que mejor aplicaba esto era seguramente Warhammer 40.000. Muchos han heredado esta mecánica y la han hecho bastante bien, pero no hay como una experiencia de Warhammer 40.000, cuarta edición, quinta edición, con esos templates de área que hacían temblar hasta el oponente más fuerte. Finalmente, número 1, órdenes y activación. Aquí tenemos una gran variedad también de mecánicas de juego que hemos visto desde el clásico yo activo todas mis unidades y hasta que acabe todo, entonces sigues tú, como en Warhammer Fantasy, Warhammer 40.000, Warhammer Age of Sigmar, que ha tratado de hacer una pequeña variante en esa área, a juegos ahora como por ejemplo Kill Teams o A Song of Ice and Fire, en el que yo activo una unidad, entonces tú activas una unidad y así vamos alternando unidades por unidades. Sin embargo, algunos han roto el cascarón, como por ejemplo AT-43 y Confrontation, que tenían mecánicas de activación en función a formar un deck de cartas de cada una de las unidades de ambos ejércitos, y al barajearse o acomodarse se van sacando una por una hasta resolver las activaciones de todas las unidades. De una manera muy similar, pero con nuevas mecánicas, Bolt Action, por ejemplo, tiene sus dados de órdenes y de activación que se ponen todos en un costal, ambos ejércitos, y se va sacando dado por dado para ver qué unidad se va activando a continuación. También Star Wars Legion tiene una mecánica de marcadores en la cual vas activando unidades, también sacando al azar un token o un marcador que define si la unidad que vas a activar es una tropa, son fuerzas especiales o es un comandante. El ganador en esta categoría indiscutible es Bolt Action, por su mecánica de dados de activación, que a su vez el dado incluye las órdenes que va a recibir esa unidad que va a recibir el dado. De una manera muy ingeniosa y sencilla, el juego logra activar a una unidad o definir el orden de iniciativa de las unidades, y al mismo tiempo te permite incorporar reglas especiales o más jugadores, incrementando dados de otros colores para determinar algunas variables que se pueden suscitar conforme la ronda va avanzando. Así es que al final Bolt Action se lleva doble premio, el mejor en categoría de mecánica de activación y órdenes y el mejor en mecánica innovadora de todos los juegos que nos ha tocado ver. Si tienen alguna mecánica que se nos haya escapado por ahí que sea muy interesante, pónganla en los comentarios. Siempre estamos hambrientos de nuevos juegos, nuevas miniaturas y sedientos de reglas interesantes y con mecánicas que rompan el molde. Queremos sorprendernos. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente video.